Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta y señoras y señores representantes, observadores, concluyó el acto, no hubo consenso, sí hubo una imposición, sí quedó demostrado la política injerencista, intervencionista del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del embajador Trujillo, quien de forma clara y expresa, en breves palabras, dejó de manifiesto y confirmado precisamente ese papel y esa actividad injerencista, cuando decía que la crisis lleva años de gestación, y lo está expresando con conocimiento de causa. Es una crisis que no es espontánea, que no surge de la noche a la mañana. Es el diseño, la organización, el financiamiento, la disposición de mecanismos internacionales, de mecanismos externos que esperan una situación particular de descontento de un sector, el sector estudiantil, que puede ser comprensible, para lanzarle combustible a una situación que es la que estamos viendo en Nicaragua. Él dijo, la crisis lleva años de gestación, y eso confirma lo que estamos diciendo. Y remata ese concepto, esa apreciación, esa confirmación, diciendo elecciones de inmediato. Eso lo dijo el embajador Trujillo en su exposición, y cuando revisemos la grabación de la Secretaría nos daremos cuenta que efectivamente son palabras textuales de él. Nos queda demostrado por ese lado, por esa vía, que Nicaragua sufre una situación que no es espontánea, que no es responsabilidad del Estado y del gobierno de Nicaragua que se estén produciendo las situaciones de crímenes de odio, de asesinatos, de secuestros, de violaciones a los derechos humanos de la población a partir de grupos terroristas dirigidos también, organizados, financiados, tanto internamente como externamente. Y es importante que el Consejo Permanente reflexione y continúe reflexionando. No es nada nuevo políticas injerencistas, intervencionistas, invasivas, que dejan desastres en países y en sociedades. Basta recordar Irak, basta recordar Libia, basta recordar Siria, basta recordar Venezuela, y entonces nos diremos, ¿qué es lo que quieren ahora con Nicaragua? ¿Por qué tanta hazaña y tanto odio con Nicaragua? Si Nicaragua venía realizando en los últimos años una política social con vocación de superar la pobreza, con vocación de resolver los problemas de las grandes mayorías, diseñando políticas económicas sociales encaminadas al bien común. Nicaragua, que ha venido desarrollando y haciendo un trabajo conjuntamente de Estado, de gobierno, de policía y de instituciones, de comunidades, para elevar los niveles de seguridad que Nicaragua ha tenido, que en la región estaba entre los más altos niveles de seguridad. Y era una seguridad no impuesta, sino una seguridad elaborada, diseñada y realizada conjuntamente entre las instituciones de policía, las instituciones de seguridad y la población y la comunidad nicaragüense. Y hasta el 18 de abril, las instituciones de seguridad nicaragüenses y los niveles de seguridad en Nicaragua eran objeto realmente de estudio, de análisis
y de compartir precisamente esas ricas experiencias que tenía la seguridad integral en Nicaragua. Nicaragua, que ha desarrollado políticas de igualdad y equidad de género, que ha estado en los primeros lugares internacionales, y no porque nosotros lo digamos, sino porque los organismos encargados de medir y darle seguimiento a este tipo de políticas y de fenómenos lo han afirmado y lo han dicho. Y efectivamente, nosotros hemos tenido leyes de equidad e igualdad de género en las elecciones municipales y presidenciales y en las elecciones de diputados, y en la participación de las mujeres en los cargos públicos de ministerios y demás instituciones. Nicaragua, que ha venido diseñando un cambio de matriz energética, y aunque en algún momento nosotros no estuvimos de acuerdo con el Acuerdo de París, sí desarrollamos políticas encaminadas precisamente a desarrollar una energía limpia, una energía no contaminante, una energía realmente viable y encaminada precisamente a estar en sintonía con las preocupaciones y las políticas con relación a cambio climático y a medio ambiente. Nicaragua, que ha venido desarrollando una economía que estaba fluctuando estable, que venía fluctuando entre 4.7 y 5%, de pronto ocurre lo que está ocurriendo. No es espontáneo, no es accidental. Precisamente, ya lo decía el embajador de los Estados Unidos, a qué se debe precisamente ese fenómeno que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, aquí se han expresado posiciones sesgadas, lamentablemente, en el Consejo, subjetivas, carentes de imparcialidad, y tenemos el resultado que ya ustedes conocen. Para Nicaragua, obviamente, es un resultado ilegal, ilegítimo, carente de sustento en la propia reglamentación y funcionamiento de la misma OEA. Por consiguiente, insistimos y reiteramos, desconocemos esa resolución que ha sido aprobada, la rechazamos categóricamente. Y tenemos intervenciones de algunos representantes que de pronto uno se pregunta, pero ¿dónde han vivido en sus países? Colombia, y me voy a referir obligadamente a Colombia, porque realmente de pronto Colombia está haciendo mención y pidiendo que Nicaragua haga lo que no ha hecho Colombia. Décadas de crímenes, de asesinatos, de desaparición de sus dirigentes sociales, de los desmovilizados de los mismos movimientos sociales, desaparecen. ¿Y ha habido algún momento que Colombia haya pasado por esta situación semejante a la que pasa Nicaragua, con miles de asesinados, miles de desaparecidos, miles y miles de seres humanos, hombres, mujeres, niños y jóvenes con sus derechos fundamentales violentados? Fosas comunes de cientos y de miles de personas desaparecidos. Ha pasado Colombia, y cómo Colombia puede hablar y enfocar el tema de Nicaragua como lo enfocó el embajador de Colombia, cuando tiene una realidad que le impide, tiene un techo de vidrio que le impide precisamente lanzar una piedra hacia arriba contra ninguno de los países que está aquí representado. El menos que puede hablar de los temas que ha hablado es Colombia, por favor. Y por supuesto, nosotros rechazamos lo que ha dicho el embajador de Colombia. Lo rechazamos y le decimos, vaya a resolver el problema de su casa y después conversamos para que intercambiemos experiencias y prácticas de cómo mejorar la situación de derechos fundamentales, de derechos humanos, de derechos políticos, sociales, económicos y del libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.
Y habla de la Carta Democrática Colombia. Claro, hay que aplicar la Carta Democrática para Colombia. Que el embajador de Colombia sugiera y proponga y traiga una propuesta, ¿verdad?, hacia el Consejo Permanente, confesando los crímenes históricos que están sin solución, la actuación de sus grupos paramilitares de autodefensa que han hecho daño inmenso, innumerable, contra la población de Colombia. Y entonces, para que se someta al escrutinio de la OEA y se someta al escrutinio de la Carta Democrática, entonces pudiéramos escuchar lo que está diciendo el embajador de Colombia. Mientras tanto, Nicaragua, esta representación, lo da como si no lo hubiera dicho, porque no tiene ningún valor, ni ético, ni moral, ni político, ni humano, ni humanista, ni humanitario. Y queremos dejarlo muy claro y que el embajador de Colombia tome nota de ello, porque no corresponde lo que ha dicho con su propia realidad. Y con el debido respeto por tratarse de una dama, aunque ya no está presente, pero sí está su representante, la representación de Argentina. Y Argentina, yo la escucho y lo que percibo es que ella está hablando de las dictaduras de su país, de las operaciones Cóndores o Cóndor, que fueron semejantes en Argentina, en Chile y en otros países, y que tuvieron costos de desaparecidos, miles de muertos. No solo operaciones que le costaban las manos a los artistas como Víctor Jara, que no solo dejó de cantar y ejecutar la guitarra, sino que lo fusilaron. Y el lanzamiento de miles de ciudadanos, de patriotas sudamericanos de todos estos países, lanzados vivos desde los aviones y desde los helicópteros al mar o a las montañas o a los bosques, que nunca desaparecieron. O madres o abuelas que siguen buscando a sus hijos, que de una manera increíblemente criminal eran sustraídos muchas veces desde el vientre mientras eran prisioneras y estaban cautivas y capturadas. Nicaragua, después de tantas experiencias, después de tener una dictadura, la de los Somozas, y por eso es que hacía referencia, porque pareciera que quienes hablaron estaban recordando esas viejas dictaduras de los países de América del Sur, contemporáneas de la dictadura Somoza García de Nicaragua y de otras dictaduras que indudablemente ustedes recordarán, y habrá que revisarlos en la historia, que eran terror viviente y que mataron, asesinaron a mujeres, a madres, a niños de este hemisferio. Y todo por aplicar la política de seguridad nacional que implementaba Estados Unidos en el enfrentamiento este-oeste, en donde todo lo que no estuviera de acuerdo con políticas diseñadas por Estados Unidos era comunista, era izquierdista y era un delincuente, y eso le costaba la vida a muchas personas. Y hoy se rediseñan políticas con diferentes matices, con golpes de Estado, los llamados blandos, que no tienen nada de blando, y esa es la situación. Nosotros reiteramos que el gobierno de Nicaragua rechaza los señalamientos, las acusaciones que se han hecho en este Consejo de supuestas responsabilidades de actos que no ha cometido el gobierno de Nicaragua, que no han cometido sus instituciones, que aquí hay confabulación, conspiración y actuación de organismos criminales internacionales insertados en el país que han hecho operaciones con armas, operaciones de diferentes tipos, queriendo hacer aparecer que esos crímenes cometidos por organizaciones criminales internacionales son cometidos
por las instituciones del Estado del Gobierno de Nicaragua, lo cual es falso y lo reitero. Nosotros hemos tenido una policía realmente ejemplo en América y hoy se quiere convertir a la policía en una institución diferente a lo que realmente ha sido. Señora Presidenta, señoras y señores representantes, mañana conmemoramos en Nicaragua el 39 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Y precisamente la política socioeconómica, la política social, humanista, la política diseñada en valores cristianos, socialistas y solidarios, precisamente es la que ha permitido que Nicaragua haya avanzado en beneficio de la gran mayoría de nuestra población en búsqueda del bien común. Y eso precisamente es lo que quienes conspiran contra Nicaragua y quienes realmente organizan golpes de Estado y rupturas constitucionales es lo que precisamente pretenden: paralizar el desarrollo, el progreso, los avances económicos sociales de Nicaragua en beneficio de la gran mayoría de nuestra población. Muchas gracias, señora Presidenta.